Ella manejaba de regreso a casa después de su turno nocturno cuando lo escuchó, alguien enterrado vivo en el bosque. La mesera exhausta cavó entre la tierra con las manos desnudas y lo sacó. Lo que no sabía era que el hombre al que salvó era un jefe mafioso traicionado. Y ahora él haría lo que fuera para protegerla a ella y a su hijo, incluso si eso significaba traer su mundo violento hasta la puerta tranquila de su casa. Los faros cortaban la oscuridad como dos cuchillas, iluminando nada más que la carretera vacía y los árboles esqueléticos. La camioneta de Mara vibró al pasar otro bache y ella hizo una mueca, apretando el volante con más fuerza. La luz de check engine llevaba encendida 3 semanas, burlándose de ella cada vez que giraba la llave. Solo llega a casa, pensó. Solo esta noche. Ya era pasada la medianoche. Le dolían los pies después de 8 horas atendiendo mesas en el restaurante de la Ruta 9 y su uniforme todavía olía a grasa de freidora y café quemado. Las propinas habían estado decentes, $1.73, lo que significaba que por fin podía comprarle a él y esos tenis nuevos que necesitaba, los que no tuvieran el agujero en la punta. Subió el volumen de la radio para mantenerse despierta. Un programa nocturno hablaba sin fin sobre tasas de interés y la inflación. Mara buscó su termo de café frío cuando lo escuchó. Un sonido débil pero claro. Tum tum tum. Bajó el volumen de la radio, frunciendo el ceño. Probablemente un venado, o quizá su imaginación jugándole malas pasadas después de un turno tan largo. Pero volvió a escucharlo, más fuerte esta vez. Bam bam bam. Y debajo de eso, una voz. Mara bajó la velocidad, sintiendo su corazón acelerarse. El sonido venía del bosque a su izquierda, tal vez a unos 30 metros. Se orilló, el ruido del gravilla crujió bajo las llantas, y se quedó ahí un segundo con el motor encendido. Llama a la policía, le dijo la parte sensata de su mente. Vete a casa. No es tu problema. Pero ¿y si alguien estaba herido? ¿Y si habían tenido un accidente y habían caminado hacia el bosque? Ese tramo de la Ruta 47 no tenía señal celular por otros 5 kilómetros. Maldición, murmuró, tomando la linterna de la guantera. Mara dejó la camioneta encendida. No era tonta. Y bajó al aire frío de noviembre. El rayo de luz barrió la línea de árboles mientras se acercaba, su aliento formando pequeñas nubes frente a su rostro. Hola, llamó. ¿Hay alguien ahí? Los golpes se detuvieron y luego, débilmente, ayuda. La voz era masculina, ronca, desesperada. El pulso de Mara se aceleró. Pasó la primera línea de árboles, las hojas secas crujiendo bajo sus botas. Sigue hablando, gritó. Te voy a encontrar. Aquí no puedo respirar. Siguió la voz, la linterna rebotando mientras ella avanzaba entre los arbustos. 10 metros. 12. La oscuridad la envolvía y por un instante se preguntó si esto era una locura, si estaba caminando directo a una trampa. Entonces la linterna iluminó algo que le heló la sangre. Una mano. Una mano humana sobresalía de la tierra removida, los dedos extendidos y cubiertos de tierra. Dios mío, suspiró Mara. Corrió hacia allí, cayendo de rodillas. El suelo estaba suelto, recién cavado. Alguien había intentado enterrar a esa persona, pero lo había hecho mal. O quizá los habían interrumpido. Aquí estoy, gritó, dejando la linterna y empezando a cavar con las manos desnudas. Te voy a sacar. La tierra se dio fácil al principio y pronto pudo ver un brazo, luego un hombro. El hombre estaba de lado, a menos de 60 centímetros bajo tierra. Cavó más rápido, sus uñas rompiéndose, sus manos ardiendo. Quédate conmigo, jadeó. Solo quédate conmigo. Desenterró su rostro, unos 30 y tantos, con el cabello oscuro pegado por la sangre y la tierra. Tenía los ojos cerrados. Por un horrible momento pensó que era demasiado tarde, pero entonces vio su pecho moverse. Respiraciones débiles.
Mara cavó alrededor de su torso, sus piernas. Tenía las manos atadas a la espalda con cinchos de plástico. Alguien le había hecho eso a propósito, lo había enterrado vivo. ¿Quién podría hacer algo así? Sacó sus llaves del bolsillo y usó el borde afilado para cortar las ataduras. Le temblaban tanto las manos que tardó 3 intentos. Cuando el plástico cedió, los brazos del hombre cayeron sin fuerza. Vamos, gruñó Mara, metiendo los brazos bajo sus hombros. Ayúdame un poco. Era pesado, casi 100 kilos, pero la adrenalina la volvió más fuerte. Lo arrastró fuera de la tumba poco profunda, su cuerpo dejando un rastro en la tierra. Cuando estuvieron afuera, lo giró sobre su espalda y revisó su pulso. Ahí, débil pero presente. ¿Me escuchas? Le dio golpecitos en la mejilla. Hey, ¿me escuchas? Sus ojos se abrieron apenas, marrones oscuros, desenfocados. La miró como si no estuviera seguro de que fuera real. Hospital, dijo Mara, buscando su teléfono. Luego lo recordó. No había señal. Bien, bien. Voy a llamar una ambulancia en cuanto lleguemos a... No. Su voz fue apenas un susurro, pero firme. ¿Qué? No hospital. Su mano salió disparada y le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente. No policía. La sangre de Mara se heló. Necesitas un doctor. Puedes tener lesiones internas. ¿Podrías, por favor? Sus ojos se fijaron en los de ella. Y había algo en ellos que la detuvo en seco. No solo miedo, algo más profundo. Algo que decía que si llamaba a las autoridades, él estaba prácticamente muerto. Por favor. Todo en su interior le decía que lo ignorara, que buscara ayuda profesional, que dejara que otro manejara esa pesadilla. Pero ella había visto esa mirada antes, años atrás, en su propio espejo, cuando el temperamento de Derek se volvió violento y ella tuvo miedo de llamar a la policía porque él la amenazó con quitarle a Ellie. Esa mirada atrapada, desesperada, de alguien sin buenas opciones. ¿Estás? Ni siquiera sabía qué preguntar. Alguien intentó matarte. Él no respondió. Sus ojos empezaron a cerrarse de nuevo. Hey, mantente despierto. Lo sacudió. Quédate conmigo. ¿Cómo te llamas? La palabra se desvaneció a medida que él perdía la conciencia. Mara se quedó de rodillas, el corazón acelerado. Esto era una locura. Debería dejarlo ahí y llamar a la policía desde el siguiente pueblo. Que ellos se encargaran. Tenía un hijo en casa, responsabilidades, una vida que no podía permitir complicaciones como esa. Pero ya lo había desenterrado, ya lo había liberado, y sabía, con absoluta certeza, que si lo dejaba ahí, quien lo había enterrado volvería para terminar el trabajo. «Me vas a matar», murmuró al hombre inconsciente. Tardó 10 minutos en arrastrarlo de vuelta a la camioneta. Su espalda ardía mientras lograba acomodarlo en el asiento del pasajero. Él cayó contra la puerta, respirando poco pero constante. Mara se sentó al volante, las manos aún temblando. Tenía tierra bajo las uñas, manchas en el uniforme. Miró al desconocido en el asiento, realmente lo miró por primera vez. Incluso inconsciente y cubierto de mugre, había algo en él. El reloj caro en su muñeca, apenas visible bajo la suciedad. La calidad de su ropa, rota y manchada, pero claramente cara. La forma en que se sostenía incluso inconsciente, como un hombre acostumbrado a mandar. «¿Qué acabo de hacer?», susurró. Luego puso la camioneta en marcha y se dirigió a su casa, a 20 kilómetros, donde su hijo de 8 años dormía tranquilo, sin idea de que su madre acababa de traer a un desconocido, y tal vez a la muerte misma, a su puerta. La casa estaba en silencio cuando Mara llegó, exactamente como la había dejado. Apagó el motor y se quedó un momento mirando la pintura descascarada y el porche hundido. Hogar, seguridad, todo lo que había construido para él y después de escapar de Derek.
Y ahora estaba metiendo a un extraño medio muerto ahí dentro. Meterlo a la casa fue más difícil que llevarlo al camión. Había recuperado un poco de conciencia, pero no podía sostener su propio peso. Mara lo cargó a medias, casi arrastrándolo por los escalones del porche, rezando que la madera no crujiera demasiado. Había dejado el sofá listo. A veces se dormía ahí después de sus turnos. Ahora acomodó al desconocido sobre él y él cayó con un gemido que la hizo quedarse inmóvil, escuchando si Eli se había despertado. Nada. Eli seguía dormido. Mara cerró la puerta con seguro y corrió todas las cortinas antes de encender la lámpara. A la luz, el desconocido se veía peor. Sangre seca en su cabello oscuro y en el lado de su rostro. Su camisa cara estaba rasgada y manchada casi negra con tierra y sangre. Respiraba con dificultad. Tomó el botiquín bajo el fregadero. Era ridículo. Curitas, gasas, antiséptico y antibióticos viejos de cuando Eli tuvo infección de garganta. Nada de lo que ese hombre necesitaba. Esto es una locura, susurró arrodillándose junto al sofá. Necesitas un hospital. Él abrió los ojos apenas. No, podrías morir mejor que la alternativa. Mara no supo qué responder. Humedeció un paño con agua tibia y comenzó a limpiar la sangre de su rostro. Él se estremeció pero no se apartó. De cerca, podía ver que era más joven de lo que pensó, quizá 35. Mandíbula firme, una cicatriz fina sobre la ceja izquierda. El tipo de rostro que seguramente llamaba la atención en otras circunstancias. Soy Mara, dijo en voz baja, tratando de mantener las manos firmes. Dijiste que te llamabas Vin. Una pausa. Luego, Vincenzo, italiano. Un leve asentimiento. Encontró la herida en su sien, profunda pero ya no sangrando. Tenía moretones a lo largo de la mandíbula y las costillas. Cuando intentó revisar su costado, él le sujetó la muñeca. Voy a vivir, dijo con voz más firme. No lo sabes. Sí lo sé. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella y había algo inquietante en ellos. Una certeza. Como si ya hubiera visto la muerte cara a cara y supiera exactamente cómo se veía. Gracias por sacarme de ahí. Mara se echó hacia atrás, consciente de lo vulnerable que estaba. Sola en su casa con un desconocido que había sido enterrado vivo. Un desconocido que alguien quería muerto lo suficiente como para meterlo bajo tierra. ¿Quién te hizo esto?, preguntó. La mandíbula de Vincenzo se tensó. Desvió la mirada, observando la habitación. Ella notó cómo miraba los muebles gastados, la pila de cuentas sin pagar, los dibujos de crayón pegados en la pared. Los dibujos de Elliot, una casa, un sol, muñequitos tomados de la mano. ¿Tienes un hijo?, dijo Vincenzo. No era una pregunta. Mi hijo. Tiene 8. Está dormido arriba. La voz de Mara se endureció. Y si trajiste peligro a esta casa, yo no sabía que me encontrarían. Cerró los ojos. No sabía que nadie lo haría. Ella quiso presionarlo, exigir respuestas, pero el cansancio lo estaba venciendo de nuevo. Su respiración se estabilizó y por un momento ella creyó que se había quedado dormido. Entonces habló tan bajito que ella casi no lo escuchó. Rosy, mi teniente, él, todos. Las palabras se desvanecieron en la nada. Mara observó cómo su rostro se aflojaba, la conciencia deslizándose lejos. En su sueño o en el estado en que estuviera, sus facciones se tensaron y un músculo saltó en su mandíbula. Ella estaba cubriéndolo con una manta cuando los faros de un vehículo cruzaron la ventana delantera. Su corazón se detuvo. A través de un hueco en las cortinas vio la camioneta de su vecino Tom estacionada en su entrada. Tom, un mecánico retirado de unos 60 años que vivía a un cuarto de milla carretera arriba y parecía saber todo lo que pasaba en su pequeño rincón del mundo. Mara apagó rápidamente la lámpara de la sala y salió al porche, cerrando la puerta detrás de ella.
Tom ya había bajado de su camioneta con una linterna en la mano. «¿Todo bien?», Mara llamó. «Vi tus luces prendidas bastante tarde y escuché tu camioneta antes. Sonaba mal». «Estoy bien, Tom». Forzó una sonrisa que no sentía. «Acabo de llegar de mi turno». Él se acercó y ella luchó contra el impulso de retroceder. «Creí escuchar algo afuera. Y la luz del porche ha estado apagada por 20 minutos, pero puedo ver un brillo a través de las cortinas». La mente de Mara corrió. El fregadero de la cocina gotea. Por fin me harté y decidí arreglarlo esta noche. Probablemente estaba haciendo más ruido de lo que creía. A la 1 de la mañana, el rostro curtido de Tom mostró preocupación. «¿Quieres que le eche un vistazo? Tengo herramientas en la camioneta». «No». La palabra salió demasiado brusca. Suavizó el tono. «No, gracias. Lo tengo bajo control. Ya me conoces. Muy terca para dormir cuando algo necesita arreglo». Tom la estudió un largo momento. Ella sintió sus ojos repasando su apariencia. La tierra en su ropa, su cabello despeinado, sus manos raspadas. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó. «Pareces como si hubieras pasado por algo». «Solo estoy cansada. Un turno largo y luego peleando con la plomería». Se abrazó a sí misma contra el frío. «Debería entrar antes de congelarme». Él asintió despacio, claramente no del todo convencido. «Está bien, pero si necesitas algo, de día o de noche, me llamas tú y Ellie, lo haré». «Gracias, Tom». Esperó hasta que las luces traseras desaparecieron por la carretera antes de volver a entrar. Sus piernas se sentían débiles. Había sido demasiado cerca. En la sala, los ojos de Vincenzo estaban abiertos otra vez, observándola en la oscuridad. «¿Tu vecino?», preguntó. Verificando que todo estuviera bien. Mara se hundió en el sillón frente a él. «Creo que lo convencí». «Eres buena mintiendo». Debería haber sonado como un cumplido. En cambio, se sintió como una observación de alguien que conocía bien a los mentirosos, alguien que podría ser uno. «¿Qué eres?», preguntó Mara en voz baja. «¿Quién entierra a un hombre vivo?». Vincenzo guardó silencio por un largo rato. «Personas que quieren asegurarse de que no regrese». Afuera, el viento aumentó, sacudiendo las viejas ventanas. Arriba, Ellie dormía soñando lo que sea que soñaran los niños de 8 años. Y Mara se quedó en la oscuridad con un desconocido que había salido arrastrándose de una tumba, preguntándose qué había traído realmente a su hogar. La luz de la mañana se filtró por las cortinas y Mara despertó sobresaltada en el sillón, con el cuello rígido y la espalda doliéndole. Por un momento confundido, había olvidado al hombre en su sofá. Luego lo vio sentado, completamente despierto, mirándola. «Jesús». Se llevó una mano al pecho. «Me asustaste». «Perdón». Vincenzo se veía mejor de lo que tenía derecho a verse. El color había regresado a su rostro y aunque se movía con cuidado, ya no parecía un hombre que había sido enterrado vivo 12 horas antes. «¿Qué hora es?». «Casi las 7», dijo Mara poniéndose de pie con una mueca por sus músculos adoloridos. «Tengo que preparar a mi hijo para la escuela». Como si fuera señal, escuchó la puerta de Ellie abrirse arriba y el sonido de pies pequeños caminando hacia el baño. «No puede verte», dijo Mara rápidamente. «No así. No hasta que me digas la verdad de lo que pasó». Vincenzo la estudió un momento. «Me asaltaron, me golpearon. Me dejaron por muerto en esos bosques. Los ladrones no entierran gente». Esto sí. Era una mentira. Todo en su tono, en sus ojos, en la manera en que se sostenía, todo era una mentira. Pero antes de que Mara pudiera decírselo, la voz de Ellie bajó por las escaleras. «Mamá, ¿ya llegaste?». «En la cocina, bebé», respondió ella, aunque estaba en la sala. A Vincenzo le susurró: «No te muevas».
No hagas ruido. Corrió a interceptar a Eli al pie de la escalera. Él seguía en pijama, su cabello oscuro apuntando en todas direcciones, abrazando su dinosaurio de peluche. ¿Dormiste aquí abajo?, preguntó frotándose los ojos. El sofá es más cómodo de lo que recordaba, dijo ella guiándolo hacia la cocina. ¿Cereal o tostadas? ¿Podemos comer panqueques? Hoy no, campeón. Vamos tarde. Lo sentó con un tazón de cereal y estaba sirviendo jugo de naranja cuando escuchó las tablas del piso crujir en la sala. Se congeló, pero Eli estaba demasiado concentrado en su desayuno para notarlo. 10 minutos después, Eli estaba vestido y camino a la parada del autobús escolar. Ella observó desde el porche hasta que el autobús amarillo desapareció por la curva, luego entró para enfrentar a su invitado no deseado. Vincenzo se había movido hacia la ventana, de pie junto a la cortina, observando la carretera. ¿Buscas a alguien?, preguntó Mara. Siempre. Ella cruzó los brazos. Quiero la verdad, no una historia de ladrones. La verdad es peligrosa. Más peligrosa que tener a un desconocido en mi casa. Un desconocido al que alguien intentó matar. Antes de que él pudiera responder, la grava crujió en la entrada. Una puerta se cerró de golpe. El estómago de Mara cayó cuando reconoció los pasos enfadados en su porche. Derek. Maldita sea, murmuró. Vuelve al sofá ya. Vincenzo se movió rápido pero con cuidado, acomodándose justo cuando Derek golpeó la puerta. Mara, sé que estás ahí. Ella respiró hondo, se acomodó y abrió la puerta. Derek estaba ahí con su uniforme de trabajo. Manejaba un concesionario en el pueblo, su rostro ya rojo con el enojo que hubiera traído esta vez. ¿Qué quieres, Derek? ¿Acaso un padre no puede visitar a su hijo? Entró sin esperar invitación. Eli está en la escuela, lo sabes. Bien. Tenemos que hablar. Derek se volvió hacia ella y fue entonces cuando vio a Vincenzo en el sofá. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién diablos es este? La mente de Mara corrió. Un amigo. Un amigo. La voz de Derek subió. ¿Desde cuándo tienes amigos hombres de los que yo no sé? Desde que llevamos divorciados 3 años y no es asunto tuyo. Derek se acercó al sofá, mirando a Vincenzo de arriba a abajo. Incluso con el vendaje en la cabeza y los moretones visibles, Vincenzo sentado ahí tenía una quietud casi inquietante. Devolvió la mirada de Derek sin parpadear. ¿Qué te pasó? ¿Una pelea? Accidente de auto, dijo Vincenzo con suavidad. Su voz era distinta ahora, más áspera, con un ligero acento que antes había ocultado. Mara fue tan amable de dejarme descansar. Accidente de auto, repitió Derek sin sonar convencido. Se volvió a Mara. Interesante compañía tienes últimamente. ¿Qué quieres, Derek? Su expresión cambió y Mara reconoció esa mirada. La que significaba que estaba por complicarle la vida. He estado pensando, dijo Derek despacio, en Eli. En el acuerdo de custodia. Tenemos un acuerdo. Ordenado por la corte. Quizás es hora de revisarlo. Echó un vistazo significativo a Vincenzo. Quiero decir, si estás trayendo hombres extraños alrededor de mi hijo, hombres que se meten en accidentes de auto, tal vez estaría mejor conmigo tiempo completo. Mara sintió sus uñas clavarse en sus palmas. No has pagado manutención en 4 meses. He tenido dificultades financieras. Compraste una camioneta nueva el mes pasado. Es para el trabajo. La sonrisa de Derek fue desagradable. El punto es que estoy preocupado por el ambiente en el que Eli está creciendo. Un juez quizá también lo estaría si supiera de tu invitado nocturno. La amenaza flotó entre ellos. Mara quiso gritar, echarlo, pero conocía a Derek. Él cumpliría su amenaza solo para herirla. No está pasando nada inapropiado aquí, dijo en voz baja. Y lo sabes.
Derek se encogió de hombros. Las apariencias importan en los casos de custodia. Solo algo para que lo pienses. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Y Mara, tal vez quieras elegir mejor tus amistades. Este tipo. Señaló a Vincenzo con el pulgar. Parece problema. La puerta se cerró de golpe. Mara quedó inmóvil, temblando. El sonido del motor del auto de Derek se desvaneció y solo entonces se permitió respirar. Cuando finalmente miró a Vincenzo, lo encontró observándola con una expresión que no pudo descifrar. Tu ex esposo, dijo él. Lamentablemente. ¿Te amenaza a menudo? Solo cuando quiere algo, respondió ella dejándose caer en el sillón. O cuando se siente particularmente cruel. Vincenzo guardó silencio un momento. La amenaza de custodia. ¿Es real? Lo suficientemente real para preocuparme. Mara lo miró. ¿Ves por qué no puedo tener complicaciones en mi vida? ¿Por qué necesito que te vayas en cuanto puedas? Entiendo. Pero la forma en que lo dijo y cómo sus ojos siguieron a Derek por la ventana hicieron que Mara pensara que entendía más de lo que ella quería. Marcus Rossi estaba en lo que solía ser la oficina de Vincenzo Romano, saboreando la sensación del sillón de cuero detrás del escritorio de caoba. Piso 53, oficina en la esquina con vista panorámica de la ciudad. El poder tenía un olor. Cigarros caros, whisky añejo y miedo. Había esperado 10 años para este momento. ¿Seguro que está muerto? La pregunta vino de Tony Battaglia, uno de los viejos. Estaba junto a la ventana, brazos cruzados, su rostro curtido lleno de escepticismo. Tony había estado con Vincenzo desde el principio, cuando la familia Romano no era más que fuerza callejera para el sindicato Calibri. Yo mismo lo vi cuando lo enterraron, dijo Rossi sirviéndose 3 dedos del whisky favorito de Vincenzo. De Macallan 25, $2,000 la botella. No va a regresar de eso. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? La mano de Rossi se tensó en el vaso. ¿Qué? Carmine y Luca volvieron al sitio al amanecer, como ordenaste. Para limpiar. Tony se volvió de la ventana, sus ojos oscuros duros. La tumba estaba vacía. La tierra revuelta. Alguien lo desenterró. El whisky se volvió amargo en la boca de Rossi. Eso es imposible, ¿cierto? La Ruta 47 es un punto muerto. Nadie usa esa carretera excepto locales y camioneros. Fuimos cuidadosos. Al parecer no lo suficiente. Tony se acercó al escritorio. Así que, o Vincenzo cavó su salida con las manos atadas detrás de la espalda o alguien lo encontró. Rossi se obligó a mantener la calma. Había planeado este golpe por meses, esperando el momento perfecto. Vincenzo había estado distraído últimamente, suave, hablando de volverse legítimo, de limpiar las operaciones de la familia. Debilidad. Y en su mundo, la debilidad era fatal. Incluso si alguien lo encontró, dijo Rossi con cautela, no está en condiciones de ser un problema. La golpiza por sí sola debería haberlo matado. Debería. El énfasis de Tony en esa palabra fue claro. Pero si está vivo, Marcus, tienes que encontrarlo primero. Antes de que él te encuentre a ti. Antes de que Rossi pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Entraron 2 hombres. Carmine Russo y Luca De Vito, los mismos que lo habían ayudado a meter a Vincenzo en esa tumba. Tenemos un problema, dijo Carmine. Era más joven que los otros, ambicioso, el tipo de soldado que veía el movimiento de Rossi como una oportunidad para ascender. Paulo y Vincent están haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las que indican que no creen la historia sobre Vincenzo siendo asesinado por los irlandeses. Rossi había pasado horas elaborando esa narrativa. Una disputa territorial, una emboscada que salió mal, Vincenzo muriendo como un soldado. La mafia irlandesa en South Boston lo negaría, claro, pero para cuando lo hicieran,
la historia ya sería verdad aceptada. Excepto que ahora no había cuerpo que lo probara. ¿Dónde están Paulo y Vincent ahora?, preguntó Tony, haciendo llamadas. Contactando a las otras familias, Luca miró nervioso a Rossi. Está corriendo la voz de que algo no cuadra. Rossi se puso de pie de golpe. Entonces necesitamos controlar la narrativa. Convoca una reunión esta noche. Todos los capitanes, todos los soldados. Me dirigiré a la familia directamente. Y decir que... La voz de Tony sonó plana. Que montaste un golpe y ahora perdiste el cuerpo. Diré que Vincenzo Romano está muerto y que yo soy quien lo vio morir. Diré que cualquiera que cuestione eso me está cuestionando a mí. Rossi sostuvo la mirada de Tony, y en esta familia eso no es una buena idea. La habitación quedó en silencio. Era un desafío directo a la autoridad de Tony y todos lo sabían. Tony sonrió, pero no había nada de calidez en esa sonrisa. Grandes palabras para alguien sentado en una silla que podría no ser suya mañana. Salió, dejando la amenaza flotando en el aire. Carmine esperó a que la puerta se cerrara. Jefe, Tony tiene influencia con la mitad de las cuadrillas. Si los vuelve en su contra, no lo hará. Rossi terminó su trago. Porque es lo bastante inteligente para saber que apoyar a un muerto es suicidio. Pero incluso mientras lo decía, la duda se coló. Vincenzo Romano no era cualquier jefe. Él había construido esa organización desde cero. Mandaba lealtad con una combinación de miedo y respeto que Rossi nunca logró replicar del todo. Si Vincenzo estaba vivo, si regresaba. Quiero equipos de búsqueda en cada camino dentro de 10 millas del lugar donde lo enterramos, ordenó Rossi. Hablen con gasolineras, comedores, cualquier lugar donde alguien pudiera haberse detenido esa noche. Averigüen si alguien vio algo. Es mucho terreno que cubrir, dijo Luca. Entonces empiecen a cubrirlo. Revisen hospitales también, clínicas privadas, cualquier sitio donde llevarían a alguien herido sin hacer preguntas. Vincenzo no recibió un disparo, señaló Carmine. Revisen igual. Y corran la voz. $50,000 por información que lleve a Vincenzo Romano. Vivo o muerto. 100,000 si lo traen con vida. Luca, eso hará que cada rufián en 3 estados se ponga a buscar. Bien. Quiero esto resuelto antes de que las otras familias empiecen a oler sangre en el agua. Rossi se sirvió otro trago. Y averigüen quién vive en ese tramo de la Ruta 47. Alguien vio algo. Alguien sabe algo. Cuando se fueron, Rossi se quedó de pie frente a la ventana que miraba a la ciudad. 48 horas atrás, todo había sido perfecto. Vincenzo había confiado en él lo suficiente como para reunirse a solas. Confiado lo suficiente como para no llevar refuerzos. La traición había sido limpia, eficiente. Excepto que no había sido lo bastante limpia. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. La gente está hablando. Dicen que el rey no está muerto, solo dormido. Rossi borró el mensaje, pero la mano le temblaba. En algún lugar, en una casa de campo, un hospital o un refugio, Vincenzo Romano podría estar vivo, podría estar planeando su regreso, podría venir por el hombre que lo había enterrado. Y si eso era cierto, Marcus Rossi sabía exactamente lo que Vincenzo le haría. Ya lo había visto antes, años atrás, cuando un soldado llamado Jimmy Greco intentó robar de las operaciones de droga de la familia. Vincenzo había hecho un ejemplo de él. El tipo de ejemplo que todavía despertaba a Rossi por las noches a veces. Está muerto, murmuró Rossi a su reflejo en la ventana. Tiene que estarlo. Pero la tumba vacía decía lo contrario. Y en el mundo criminal, una tumba vacía era lo más peligroso de todo. Para el tercer día, Vincenzo podía caminar sin quejarse. Mara se había dicho que le pediría que se fuera tan pronto estuviera estable, pero de alguna manera esa conversación nunca llegó.
Tal vez por la forma en que él se movía por su casa, respetando los límites. O tal vez por el temor de que quien hubiera intentado matarlo siguiera ahí afuera observando. Llamó al trabajo del restaurante para decir que estaba enferma, algo que nunca hacía, alegando gripe. No podía arriesgarse a dejar a Vincenzo solo con él y en la casa, y no podía explicarlo a nadie. La mañana del tercer día lo encontró en la cocina antes del amanecer, examinando su grifo con fuga. No, dijo desde la puerta. Deberías estar descansando. Ya descansé suficiente, la miró de reojo. Tienes herramientas bajo el fregadero. Pero ya estaba arrodillado, abriendo el gabinete. En minutos había cerrado el agua y desmontado el grifo con la confianza de alguien que lo había hecho antes. Mara observaba, sosteniendo una linterna mientras sus manos trabajaban con una delicadeza sorprendente. ¿Dónde aprendiste plomería?, preguntó. Mi padre tenía un restaurante en Brooklyn. Todo se rompía y no podíamos pagar reparaciones. Reemplazó una arandela gastada. Sus movimientos eran eficientes. Así que aprendimos. Era lo primero personal que él compartía. Mara se sorprendió deseando saber más, luego se detuvo. Ese hombre era temporal, un problema que resolvería y luego olvidaría. Listo, dijo Vincenzo, probando el grifo. El agua corrió sin problemas. Nada de goteos. Gracias, se levantó, secándose las manos con una toalla. Es lo menos que puedo hacer. El sonido de los pasos de Eli en las escaleras los tensó a ambos. Mara había mantenido a su hijo alejado de la sala con excusas sobre un amigo enfermo que se quedaba unos días, pero la curiosidad de Eli había ido creciendo. Mamá. Eli apareció en la puerta de la cocina, luego se detuvo al ver a Vincenzo. ¿Quién es él? Es un amigo mío. Mara se movió instintivamente para ponerse entre ellos. Tuvo un accidente y necesitaba quedarse unos días. Eli miró a Vincenzo con la sinceridad brutal de los niños de 8 años. ¿Qué le pasó a tu cara? Accidente de carro, dijo Vincenzo. Se mantuvo donde estaba, sin acercarse. No llevaba cinturón. Error tonto. Mi maestra dice que los cinturones salvan vidas. Tu maestra tiene razón. Eli pensó un momento. Yo soy Eli. ¿Cómo te llamas tú? Vincenzo. Pero puedes decirme señor V si es más fácil. Como la letra. Una ligera sonrisa cruzó el rostro de Vincenzo. Exacto como la letra. Algo en el pecho de Mara se apretó. Había una suavidad en cómo Vincenzo le hablaba a su hijo, un respeto cuidadoso que Derek jamás había tenido. Durante el desayuno, huevos revueltos y tostadas, Eli bombardeó a Vincenzo con preguntas. ¿Qué tipo de carro manejaba? Si se volcó. Si vio su vida pasar frente a sus ojos. Vincenzo respondió con paciencia, inventando una historia sobre hielo negro y una zanja que sonaba casi creíble. Mara notó cómo nunca mencionaba de dónde era o a dónde iba. Cómo desviaba preguntas personales con una facilidad experta. Eli ni lo notó. Después de que Eli se fue a la escuela, la casa se sintió diferente, más cómoda, de alguna forma peligrosa. Es un buen niño, dijo Vincenzo, ayudando a recoger los platos. Lo es. Mara tomó un plato, sus dedos rozando los de él. Se apartó rápido. Por eso necesito protegerlo de cualquier cosa que pueda. Lo sé. Los ojos oscuros de Vincenzo se encontraron con los suyos. No dejaré que nada le pase. Ni a él ni a ti. Debería haber sonado atrevido. En cambio, sonó a promesa. Esa tarde, Mara encontró a Vincenzo afuera partiendo leña. Ayer había mencionado que la pila estaba baja y ahora él trabajaba en ella con golpes firmes y constantes. Tenía la camisa quitada a pesar del frío de noviembre y ella vio el daño completo. Moretones púrpura y amarillo por sus costillas, una vieja cicatriz en el omóplato. No deberías estar haciendo eso, llamó desde el porche.
Él clavó el hacha en un tronco y se enderezó. Necesito moverme. Estar quieto me pone ansioso. Mara bajó los escalones, ajustándose la Rebeca. Te estás recuperando de haber sido enterrado vivo. La mayoría de la gente seguiría en cama. Yo no soy la mayoría. No, pensó, observándolo. Definitivamente no lo eres. ¿Puedo preguntarte algo? Se sentó en los escalones del porche. Ese nombre que dijiste. Rossi. ¿Es él quien te hizo esto? Vincenzo tomó otro tronco, lo acomodó. Sí. ¿Por qué? El hacha cayó, partiendo la madera limpiamente. Porque confié en él. No era realmente una respuesta, pero el dolor en esas 5 palabras le dijo suficiente. Traición. De la que corta más profundo que cualquier cuchillo. Lo siento, dijo ella. No lo estés. Fue mi error. Colocó otro tronco. Dejé que el sentimiento nublara mi juicio. No volverá a pasar. Trabajaron en silencio después. Él partiendo leña, ella apilándola. El ritmo era casi meditativo. Cuando llegó el autobús de Eli, ambos miraron hacia arriba como si los hubieran sorprendido haciendo algo indebido. Eli bajó del autobús y se detuvo, con los ojos muy abiertos. «Guau, señor V, eres súper fuerte». «Solo práctica», dijo Vincenzo, poniéndose la camisa. «¿Puedes enseñarme?», preguntó Eli. «El señor V sigue recuperándose». Mara comenzó. «Tal vez cuando seas mayor», dijo Vincenzo con suavidad. «Es peligroso si no sabes lo que haces. Pero tú podrías enseñarme». «Así sí sé lo que hago». Vincenzo miró a Mara, preguntándole con los ojos. Ella asintió apenas. «Quizá unas cosas básicas», dijo Vincenzo. «Con permiso de tu mamá». Esa tarde, Mara observó por la ventana de la cocina mientras Vincenzo le mostraba a Eli cómo sujetar el hacha, cómo revisar su postura. Tenía paciencia, nunca era condescendiente, corrigiendo el agarre de Eli con el mismo cuidado con el que había reparado su grifo. Y Eli, que había estado enojado y retraído desde el divorcio, estaba riendo. «Eres bueno con él», dijo Mara más tarde, después de que Eli se fue a dormir. Estaban sentados en extremos opuestos del sofá, una distancia prudente entre ellos. La televisión sonaba bajito, una comedia sin sentido que ninguno veía realmente. «Me recuerda a alguien», dijo Vincenzo en voz baja. «¿A quién?» «A alguien que solía ser yo, antes». Se detuvo y pareció corregirse. «No importa». Pero Mara empezaba a pensar que sí importaba. Que debajo de toda la violencia y el peligro que ese hombre cargaba, había algo más, algo humano. «Puedes quedarte hasta que estés completamente recuperado», se escuchó decir. «Unos días más». Vincenzo la miró y por un momento algo pasó entre ellos. No del todo confianza, no del todo atracción, pero algo. «Gracias», dijo. Afuera, un auto redujo la velocidad en la carretera. Ambos se tensaron, pero pasó de largo. Aún así, Mara notó cómo Vincenzo miró la ventana mucho después de que las luces traseras desaparecieran y se preguntó, no por primera vez, cuánta peligrosidad había invitado realmente a su hogar. El día 4 comenzó como los demás, pero los ojos de Mara empezaron a ver cosas que antes no había notado. Estaba doblando la ropa cuando encontró la camisa rasgada de Vincenzo, la que llevaba puesta la noche en que lo encontró. La había lavado 2 veces, pero las manchas de sangre aún sombreaban la tela. Al levantarla a contraluz, algo cayó al suelo con un golpeteo. Un gemelo, pesado y dorado, con un monograma grabado, VR. Mara lo giró en la palma. El peso por sí solo le dijo que era costoso. Oro verdadero, no chapado. La artesanía era excepcional. Un trabajo de filigrana intrincado alrededor de las iniciales. Esto no era algo que tuviera una persona común.
Era el tipo de objeto que se veía en los escaparates de tiendas de lujo detrás de un cristal. Lo guardó en su bolsillo. Esa tarde, mientras Vincenzo estaba afuera cortando más leña, siempre moviéndose, siempre inquieto, Mara lo observó por la ventana de la cocina. Lo estudió de verdad. La forma en que se movía, incluso herido, hombros rectos, cabeza en alto. La manera en que sus ojos escaneaban constantemente el perímetro, revisando líneas de visión, rutas de escape. Esos no eran hábitos del hijo de un dueño de restaurante. Cuando él entró por agua, lo observó al caminar. Económico, preciso, como alguien con entrenamiento. ¿Estuviste en el ejército?, preguntó. Vincenzo se detuvo a mitad de un sorbo. No. ¿Por qué? Te mueves como alguien que estuvo. Jugué muchos deportes cuando era niño. Dejó el vaso. Fútbol americano, boxeo. Otra evasiva. Otra mentira fluida. Mara empezaba a reconocerlas. Esa noche después de la cena, dejó la televisión encendida mientras limpiaba. Eli estaba en la mesa haciendo la tarea y Vincenzo sentado en el sofá fingiendo leer una revista que ella tenía por ahí, pero podía verlo en el reflejo de la ventana de la cocina y no estaba leyendo para nada. Estaba observando, esperando. Comenzaron las noticias locales. Mara escuchaba a medias historias sobre accidentes de tráfico y reuniones del consejo de la ciudad mientras fregaba los platos. Luego la voz del presentador se agudizó. En Boston, investigadores federales están analizando la repentina desaparición del presunto jefe criminal Vincenzo Romano. Según fuentes, Romano, quien dirigía una de las familias del crimen organizado más poderosas de Nueva Inglaterra, desapareció hace 2 semanas en circunstancias sospechosas. Su segundo al mando, Marcus Rossi, ha asumido el control de las operaciones, pero persisten dudas sobre el destino de Romano. Las manos de Mara se detuvieron en el agua enjabonada. Se giró lentamente, mirando el reflejo de Vincenzo. Se había puesto completamente rígido. Sus nudillos estaban blancos de lo fuerte que apretaba la revista, y su mandíbula estaba tan tensa que ella podía ver el músculo saltando. Las noticias continuaron. La familia Romano ha estado bajo investigación federal por extorsión, lavado de dinero y presunta participación en varios homicidios sin resolver. Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el paradero de Vincenzo Romano que... Vincenzo se puso de pie de golpe, cruzó la sala y apagó la televisión. «Hey», protestó Eli. Estaba escuchando eso. «Lo siento, niño». La voz de Vincenzo era firme, pero su mano tembló apenas. «Creo que ya tuvimos suficientes noticias por esta noche». Eli refunfuñó, pero volvió a su tarea. Mara se quedó congelada en el fregadero, la mente acelerada. Vincenzo Romano, jefe criminal, crimen organizado. Miró al hombre en su sala, el hombre que había arreglado su grifo, que había sido paciente con su hijo, que había partido suficiente leña para todo el invierno. El hombre al que ella había desenterrado de una tumba. Sus ojos se encontraron, los de él oscuros, indescifrables. «Eli, cariño», dijo Mara con una voz sorprendentemente firme. «¿Por qué no terminas tu tarea arriba? Necesito hablar con nuestro invitado». «Pero mamá, ahora, por favor». Algo en su tono hizo que Eli recogiera sus libros sin protestar. Cuando sus pasos se desvanecieron por las escaleras y la puerta se cerró, Mara sacó el gemelo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa de centro entre ellos. El oro brilló bajo la lámpara. «VR». Vincenzo lo miró, pero no dijo nada. «¿Quién eres?», preguntó Mara en voz baja. «¿De verdad?». «Te lo dije. Mi nombre es Vincenzo. Vincenzo Romano». Ella cruzó los brazos intentando evitar que temblaran. «Presunto jefe criminal. Actualmente desaparecido. Actualmente dado por muerto». Soltó un suspiro agudo. «Me dejaste traerte a mi casa. Cerca de mi hijo. Nunca mentí sobre mi nombre».
Mentiste sobre todo lo demás. Su voz subió y tuvo que forzarla hacia abajo. Un accidente de auto, ladrones. Eres un criminal, un jefe mafioso, y alguien intentó matarte. Alguien de tu propia organización, y me dejaste involucrarme sin decirme en qué me estaba metiendo realmente. Vincenzo se puso de pie lentamente, y a pesar de todo lo que ella sabía ahora, a pesar de la rabia que le recorría el cuerpo, parte de ella todavía registraba lo peligroso que se veía. Lo fácil que sería para él lastimarla si quisiera. Pero no se movió hacia ella. Se quedó donde estaba, manos visibles, sin amenaza. Tienes razón, dijo simplemente. Debí habértelo dicho. ¿Por qué no lo hiciste? Porque si supieras quién soy, me habrías dejado en esa tumba. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Y habrías sido inteligente al hacerlo. La risa de Mara fue amarga. Así que en vez de eso, que fingiste ser un tipo normal, arreglaste mi fregadero, jugaste con mi hijo, mientras los federales te están buscando. Nunca fingí ser normal. La voz de Vincenzo estaba tranquila. Te dije que no era quien pensabas. Eso era verdad. No es suficiente. Lo sé. Se acercó a la ventana, revisando la carretera como siempre hacía, pero es todo lo que podía darte sin ponerte en más peligro del que ya estabas. Estoy en peligro por tu culpa. Estás en peligro porque tienes un buen corazón y te detuviste por un desconocido. Se volvió hacia ella. Eso no es mi culpa. Así eres tú. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Mara se dejó caer en el sillón, agotada de repente. Tengo un hijo, susurró. Un niño que depende de mí, que necesita que tome buenas decisiones. Lo sé. Y desenterré a un jefe mafioso. Sí. ¿Rosy va a encontrarte aquí? Vincenzo guardó silencio un largo momento. Está buscando y eventualmente sí, me encontrará. Y cuando lo haga, me encargaré yo. Su voz se volvió fría. Me encargaré de él. Mara miró a este hombre, este desconocido que ya no era un desconocido, y se dio cuenta de que tenía más miedo por él que de él, lo cual era absurdo. Tienes que irte, dijo. Mañana antes de que encuentre este lugar. Me iré. Lo prometo. Pero incluso al decirlo, ambos sabían que quizá ya era demasiado tarde. El día 5 comenzó con lluvia, pesada, incesante, golpeando la tierra y convirtiendo la entrada de tierra en lodo, haciendo que la vieja casa se sintiera aún más aislada. Mara preparaba huevos revueltos cuando escuchó el auto. No era el autobús escolar, que ya había pasado y se había llevado a él y a salvo. Este motor era diferente, más profundo. Redujo la velocidad al acercarse a la casa, luego se detuvo. Vincenzo estaba en la ventana antes de que ella pudiera moverse, el cuerpo tenso. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, dos puertas se cerraron de golpe. A través de la ventana cubierta de lluvia, Mara pudo distinguir a dos hombres con ropa oscura acercándose al porche. Se movían con propósito, y sus chaquetas abultaban levemente en la cadera. Armas. Despensa, dijo Vincenzo con voz completamente calma. Ahora. ¿Qué? Enciérrame en la despensa. Ciérrala desde afuera. No la abras a menos que yo te lo diga. Pero Mara, él le sujetó los hombros, obligándola a mirarlo. Si esto sale mal, tú no me conoces. Yo entré a la fuerza. Te amenacé. Cualquier historia que mantenga a salvo a ti y a Eli. ¿Entiendes? Antes de que ella pudiera responder, un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Mara empujó a Vincenzo hacia la pequeña despensa que daba a la cocina. Él entró y ella giró la llave antigua con manos temblorosas. El ojo de la cerradura era lo bastante grande para que él pudiera ver. Otro golpe, más fuerte esta vez. Policía Estatal de Massachusetts. Mara se alisó el cabello, se secó las manos en los jeans y se obligó a respirar.
Luego abrió la puerta. Dos hombres estaban en su porche. Ambos llevaban chaquetas impermeables con parches oficiales, placas en el cinturón. Pero algo estaba mal. Las placas parecían reales, pero sus ojos no. Demasiado duros, demasiado depredadores. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó Mara, manteniendo la voz firme. El más alto, de unos 40, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, sacó una libreta. Soy el oficial Reynolds. Él es el oficial Chin. Estamos investigando un caso de persona desaparecida en el área. ¿Le importaría si le hacemos unas preguntas? Claro. Mara no los invitó a entrar. ¿De qué se trata? Un fugitivo escapó de custodia federal hace 5 noches. La última ubicación conocida fue aproximadamente a 3 millas de aquí. Reynolds le mostró una foto en su teléfono. ¿Ha visto a este hombre? Era Vincenzo, una foto profesional, probablemente de antes, bien afeitado, con un traje caro, luciendo cada centímetro el hombre poderoso que era. Mara estudió la foto, abriendo los ojos con lo que esperaba pareciera preocupación inocente. No, no he visto a nadie así. ¿Qué hizo? Es buscado para ser interrogado por múltiples homicidios, dijo Chin por primera vez, con voz plana. Considerado armado y extremadamente peligroso. Eso es aterrador. Mara se abrazó. ¿Debería preocuparme? Tengo un hijo. Estamos revisando todas las residencias del área. Reynolds dio un paso más cerca y Mara luchó por no retroceder. ¿Vive aquí sola? Con mi hijo. Tiene 8 años. ¿Sin esposo, novio? ¿Divorciada? Ella lo miró directo a los ojos. Solo estamos nosotros. Reynolds miró hacia adentro de la casa. ¿Le importaría si echamos un vistazo? Solo para estar seguros. Todo en Mara gritaba que dijera que sí, que se mostrara cooperativa, pero había aprendido algunas cosas de las amenazas legales de Derek a lo largo de los años. ¿Tienen una orden?, preguntó. Los ojos de Chin se entrecerraron. Solo intentamos mantenerla segura, señora. Lo aprecio, pero veo las noticias. Sé cuáles son mis derechos. Mantuvo la voz agradable pero firme. Si tienen una orden, con gusto los dejo revisar. De lo contrario, preferiría que no lo hicieran. Los dos hombres intercambiaron una mirada. La mano de Reynolds se movió hacia su cadera y el corazón de Mara se detuvo. En la casa, podía sentir a Vincenzo en la despensa, listo, tenso. Entonces Reynolds sonrió. No llegó a sus ojos. No será necesario, pero si llega a haber algo sospechoso, alguien merodeando, vehículos desconocidos, llame a este número de inmediato. Le entregó una tarjeta con un número escrito a mano. Sin membrete, sin nombre de departamento. Lo haré, dijo Mara, tomando la tarjeta. Pasó por nuestro retén en la ruta 47 hace 5 noches, dijo Chin de pronto, alrededor de las 12:30 de la mañana. Tarde para estar volviendo a casa. La sangre de Mara se heló, pero mantuvo la expresión serena. Trabajo turnos tarde en el diner de la ruta 9. Conduzco por ese camino todas las noches. ¿Viste algo inusual esa noche? ¿Cómo qué? Gente sin bicicletas. Algo fuera de lo común. Mara fingió pensar. Estaba lloviendo, creo. Solo quería llegar a casa. No estaba prestando mucha atención. Reynolds la observó un largo momento. Ella sentía como él intentaba leerla para encontrar la mentira. Pensó en él y en mantenerlo a salvo, y dejó que ese miedo se notara en su rostro. No miedo a esos hombres. Miedo a ser una madre soltera con criminales cerca. ¿Tienes un celular?, preguntó Reynolds. Claro, manténlo cargado, mantén las puertas cerradas y llámanos si algo, lo que sea, te parece raro. Golpeó la tarjeta en su mano. Estamos aquí para ayudar. Caminaron de vuelta a su auto,
pero Mara notó que no se fueron de inmediato. Se quedaron ahí mirando la casa, hablando entre ellos, probándola, esperando ver si entraba en pánico, si corría al teléfono, si hacía algo que sugiriera que ocultaba algo. Mara cerró la puerta, la aseguró y contó hasta 60. Luego caminó con calma a la cocina, abrió la despensa y dio un paso atrás. Vincenzo salió, con el rostro inescrutable. No son policías, dijo en voz baja. Conozco ese número en la tarjeta, va directo al agente de Rossi. Las manos de Mara temblaban ya, la adrenalina por fin golpeándola. Todavía están allá afuera vigilando. Vincenzo se movió hacia la ventana, quedándose a un lado. Buscan señales. Cualquier cosa que confirme que estás mintiendo. ¿Soy lo suficientemente buena mentirosa? Él la miró, luego la miró de verdad, y algo cambió en su expresión. Respeto. Tal vez algo más. Me acabas de salvar la vida, dijo. Otra vez, no me des las gracias todavía. No se han ido. Permanecieron en un silencio tenso otros 5 minutos antes de que el auto finalmente se alejara, desapareciendo por el camino lleno de lodo. Solo entonces Mara se permitió dejarse caer en una silla. Todo su cuerpo temblaba. Lo saben, susurró. Saben que estás aquí. Sospechan, hay una diferencia. Vincenzo se arrodilló junto a su silla. Pero tienes razón. Volverán con más hombres la próxima vez. ¿Qué hacemos? Llamo a mi gente. Terminamos esto antes de que llegue de nuevo a tu puerta. ¿Y si no puedes? La mandíbula de Vincenzo se tensó. Entonces desaparezco esta noche y no me vuelves a ver. No debería haberle afectado, pero le afectó más de lo que debía. Derek apareció sin avisar la tarde siguiente, justo cuando Mara entraba con las compras. Se detuvo en su camioneta nueva, el motor aún encendido mientras bajaba. Derek, ¿qué haces aquí? Mara dejó las bolsas. No es tu día. Quería ver a Ellie. Caminó junto a ella hacia la casa. ¿Eso es un crimen ahora? Está en la escuela. Lo sabes. Derek se detuvo en la puerta, luego se giró con esa sonrisa que ella había aprendido a odiar. La que significaba que tramaba algo. En realidad, quería hablar contigo de tu invitado. El estómago de Mara cayó. No sé de qué hablas. No te hagas la tonta, Mara. El tipo en tu sofá. El que tiene la cara hecha pedazos. Derek se apoyó en la baranda del porche. Estuve preguntando por ahí. Qué curioso, nadie en el pueblo lo conoce. Ni en el hospital. Ni en ningún taller. Nada de ningún accidente de auto. Tal vez porque no es asunto tuyo. Es mi asunto cuando hay hombres extraños cerca de mi hijo. La voz de Derek se endureció. Así que te lo pregunto otra vez, ¿quién es? Un amigo que necesitaba ayuda. Derek se acercó un poco más. He estado vigilando esta casa, Mara. He visto cómo miras por las ventanas. Cómo mantienes las cortinas cerradas. Estás asustada por algo. Las manos de Mara se apretaron. Lo único que me da miedo es que uses esto como otra excusa para arrastrarme a la corte. Tal vez debería hacerlo. Por la seguridad de Ellie. Derek sacó su teléfono, mostrándole una foto borrosa que debía haber tomado a través de su ventana. Vincenzo sentado en el sofá, su perfil visible. Este tipo me resulta familiar. He estado tratando de recordar de dónde lo conozco. ¿Ahora me estás acosando? Estoy protegiendo a mi hijo. Derek guardó su teléfono. Aquí está el trato. Me dices quién es de verdad o hago unas llamadas. Tengo conexiones, Mara. Gente que podría estar muy interesada en desconocidos escondiéndose en casas de campo. Desde adentro, Mara podía ver a Vincenzo a través de la ventana observando. Ella negó sutilmente con la cabeza. Quédate adentro. No salgas. No hay nada que contar, dijo firme.
Y si no te vas, llamo a la policía. A la policía de verdad, no al jueguito que estás jugando. El rostro de Derek se oscureció. Crees que eres muy lista, pero estás cometiendo un error protegiendo a ese tipo. Cuando todo se caiga, y se va a caer, yo estaré ahí para recoger los pedazos, y tendré la custodia total de Ellie. Caminó de regreso a su camioneta, pero Mara podía ver las ruedas girando en su cabeza. Había visto esa mirada antes, cuando planeaba algo pequeño y vengativo. Derek, no hagas nada estúpido, le gritó. Él solo se rió y se fue. Esa noche, Derek sentado en su auto afuera de un bar del pueblo, miraba una tarjeta arrugada. La había recibido 3 meses atrás de un tipo llamado Paulie, un cliente habitual en la concesionaria que siempre pagaba en efectivo y hacía muy pocas preguntas sobre dónde terminaban los autos. Si algún día necesitas algo, había dicho Paulie, deslizando la tarjeta por el escritorio. Este número puede hacer que los problemas desaparezcan o puede crearlos si eso es lo que necesitas. Derek se había reído en ese momento. Pero ahora, mirando a ese desconocido misterioso en la casa de Mara y la forma en que ella lo protegía. Esto era ventaja. Una verdadera. Si ese tipo huía de alguien, y Derek estaba seguro de que sí, entonces tal vez quien lo estuviera buscando estaría agradecido por la información. Agradecido como para pagar, o lo bastante agradecido como para deberle a Derek un favor que pudiera usar. Y si complicaba la vida de Mara, la hacía verse inestable, incapaz de criar a Ellie sola. Mejor aún. Derek marcó el número. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Sí, tengo información, dijo Derek, sobre un tipo que podría estar escondiéndose de algunas personas. Un tipo herido, manteniéndose bajo perfil. Una pausa. ¿Quién habla? Alguien que sabe dónde está. Podría valer algo para la gente correcta. ¿Qué tipo? No sé su nombre, pero está en una casa de campo en la Ruta 47, como a 12 millas del pueblo. Ha estado ahí casi una semana. La mujer que vive ahí lo está protegiendo. Otra pausa, más larga esta vez. Derek pudo oír una conversación apagada, una mano cubriendo el auricular. Dame la dirección, dijo la voz. Derek la soltó de memoria, sintiendo su pulso acelerarse. Entonces, esta información vale algo o... Estaremos en contacto. La línea se cortó. Derek se quedó en su auto, sintiendo un malestar crecer en su estómago. Esa conversación no había salido como esperaba. La voz del otro lado había sido demasiado fría, demasiado profesional. Esto no era una red de favores de poca monta. ¿En qué lo había metido Paulie? Apartó el pensamiento. Mara había tomado su decisión, protegiendo a un desconocido sobre su propia familia. Lo que pasara ahora era culpa de ella. Derek encendió su camioneta y condujo a casa, sin notar el sedán negro estacionado 3 lugares más allá, ni al hombre dentro que lo había estado observando todo el tiempo. De vuelta en la casa de campo, Vincenzo estaba de pie en la mesa de la cocina, con un teléfono desechable en la mano. Por fin había hecho la llamada que llevaba evitando. Tony, soy yo. La bocanada de aire en la otra línea fue seguida por un largo silencio. Luego, Dios santo, estás vivo. Apenas. La gente de Rossi se está acercando. Necesito que actives el protocolo secundario. Vincenzo, la mitad de la organización cree que estás muerto. Rossi ha consolidado poder. Si vuelves ahora. No estoy pidiendo un ejército, Tony. Solo lealtad. Los hombres que recuerdan lo que construimos. La voz de Vincenzo era acero. Rossi hizo su jugada. Ahora hago la mía. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. Por ahora. Vincenzo miró hacia la ventana, pensando en Mara. En Ellie. Pero necesito que te muevas rápido. Los hombres de Rossi encontraron este lugar. Vienen en camino. ¿Cuánto tiempo tenemos?
48 horas, tal vez menos. Haré las llamadas. Pero Vincenzo, esto va a ser sangriento. Siempre iba a ser sangriento. Rosy se aseguró de eso cuando me dio por muerto. El agarre de Vincenzo se endureció en el teléfono. Asegúrate de que nuestra gente esté lista. Cuando regrese, voy a terminar con esto. Terminó la llamada y miró la casa a su alrededor. Los dibujos de crayón en las paredes, los muebles desgastados, la vida tranquila que Mara había construido desde cero. Y sabía que en 48 horas traería la guerra a su puerta, a menos que se fuera primero. La noche 6 trajo un frío temprano. Mara encendió un fuego en la chimenea de piedra, el primero de la temporada, mientras Eli hacía su tarea en la mesa de la cocina. Vincenzo había estado callado toda la tarde, distante, revisando su teléfono una y otra vez. Algo había cambiado. Ella podía sentirlo. Después de arropar a Eli, 2 cuentos y la promesa de que harían panqueques por la mañana, Mara bajó para encontrar a Vincenzo mirando las llamas. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, resaltando los moretones que habían pasado de morado a amarillo verdoso. Hoy me preguntó si te ibas a quedar, dijo Mara en voz baja, sirviéndose una copa de vino. No le ofreció a él. No supe qué decirle. Dile que no. Vincenzo no apartó la mirada del fuego. Dile que me iré pronto. ¿De verdad? Debería. Eso no es lo que te pregunté. Vincenzo por fin se giró a verla bajo la luz del fuego. Sus ojos oscuros parecían casi negros. Siéntate, Mara. Hay cosas que necesitas saber. Ella se sentó en el sillón frente a él, la copa caliente entre sus manos, esperando. Mi nombre es Vincenzo Romano. Ya sabes esa parte. Se inclinó hacia adelante, codo sobre las rodillas. Lo que no sabes es lo que significa ese nombre. Las cosas que he hecho. Diriges una organización criminal. Construí una desde cero. Su voz era tranquila pero firme. Mi padre tenía un pequeño restaurante en Brooklyn. Apenas sobrevivíamos. El vecindario estaba controlado por la familia Califri. Mafia de la vieja escuela. Querían dinero por protección. No podíamos pagarlo. Mara se quedó callada, dejándolo hablar. Cuando tenía 19, quemaron el restaurante. Mi padre murió en el incendio intentando salvar el trabajo de su vida. La mandíbula de Vincenzo se tensó. La policía no hizo nada. Dijeron que fue un problema eléctrico. Todos sabían que no. Lo siento. No lo sientas. No te cuento esto por lástima. La miró directamente. Te lo cuento para que entiendas en qué me convertí. Pasé 10 años subiendo dentro de la organización Califri, aprendiendo, planeando, y cuando llegó el momento, me quedé con todo. Construí algo más fuerte, más eficiente, más violento cuando era necesario. No rehuyó la verdad. He lastimado gente, Mara. He matado gente. No al azar, no inocentes, pero no puedo fingir que mis manos están limpias. El vino se volvió amargo en su boca. ¿Y Rosy? Le salvé la vida una vez, hace años. Lo traje a la familia, lo entrené, confié en él. La risa de Vincenzo fue áspera. Le devolvió esa confianza metiéndome una bala en el hombro y enterrándome en el bosque, junto con otros 3 hombres que yo consideraba hermanos. ¿Por qué? Porque quería salir. La confesión pareció costarle. Llevo 2 años moviendo dinero hacia negocios legítimos. Bienes raíces, restaurantes, inversiones. Quería limpiarme, construir algo de lo que mi padre hubiera estado orgulloso. Negó con la cabeza. Rosy lo vio como debilidad. Como una oportunidad. Mara procesó todo mientras miraba el fuego danzar. Entonces, los hombres que vinieron aquí. Son los de Rosy, que me están cazando antes de que pueda volver y reclamar lo que es mío. Y vas a hacerlo, ¿verdad? Volver.
Sí. Aunque signifique más violencia, más muerte. Sí. Vincenzo se puso de pie y se acercó a la chimenea. Porque si no lo hago, Rossi gana y los hombres como Rossi no se detienen en quitarte lo tuyo. Lo destruyen. A todos los que están conectados a eso. La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Es una amenaza?, preguntó Mara en voz baja. Es una advertencia. Él se giró hacia ella. Mientras más tiempo me quede aquí, más peligro traigo a tu puerta. Mara dejó su copa de vino y se levantó. No quiero que mi hijo quede atrapado en tu guerra. Lo sé. Tiene 8 años. Dibuja superhéroes y cree que eres algún tipo de héroe por arreglar cosas y cortar leña. Su voz se quebró ligeramente. No necesitas saber quién eres de verdad. Quien soy de verdad, dijo Vincenzo despacio, es un hombre que estaría muerto si no fuera por ti. Que tuvo una semana de algo parecido a la paz en esta casa. Que te vio proteger a tu hijo con una fiereza que solo he visto en soldados. Dio un paso hacia ella y a Mara se le cortó la respiración. He comandado hombres que matarían sin dudar, continuó él con la voz baja. He construido un imperio sobre miedo y respeto, pero nunca he conocido a alguien tan fuerte como tú. No soy fuerte. Estoy aterrada. La fuerza no es ausencia de miedo. Es lo que haces a pesar de él. Su mano subió, sin llegar a tocar su rostro. Pudiste haberme dejado en esa tumba. Pudiste haber llamado a la policía 1000 veces. Pudiste haberme echado cuando descubriste quién soy. Quizá debí hacerlo. Quizá. Su pulgar le rozó la mejilla apenas. Pero no lo hiciste. Mara sabía que debía alejarse. Crear distancia. Pero estaba tan cansada de estar sola, de ser fuerte, de cargarlo todo ella misma. Prométeme algo, susurró. Lo que sea. Mientras estés aquí, nadie toca esta casa. Nadie se acerca a mi hijo. Los ojos de Vincenzo se endurecieron y por primera vez ella vio al hombre que había construido un imperio criminal. Al hombre que había sobrevivido a una tumba. Mientras yo esté aquí, dijo él, cada palabra un juramento. Nadie tocará esta casa. Quemaré el mundo antes de permitirlo. Debería haberla asustado. La intensidad, la violencia debajo de esas palabras. En cambio, sintió otra cosa. Seguridad. Debería irme a dormir, dijo Mara, pero no se movió. Él tampoco. Se quedaron en la luz del fuego, a centímetros, con todo lo que no decían cargando el aire. Todas las razones por las que era imposible. Todas las razones por las que se sentía inevitable. Mara, empezó él. El sonido de grava crujiendo afuera los dejó congelados. Un motor encendido al final del camino. Vincenzo fue a la ventana al instante, el cuerpo entero en tensión. Apaga las luces ahora. Mara apagó las lámparas, dejando solo el fuego agonizante. Su corazón golpeó fuerte mientras miraba entre las cortinas. Un sedán negro estaba detenido al borde del terreno, sin luces, observando. ¿Cuánto tiempo han estado ahí?, susurró. Lo suficiente. La mano de Vincenzo encontró la suya en la oscuridad. Ya no vienen a hablar. ¿Qué hacemos? Nos preparamos, porque mañana vienen. Su agarre se hizo más fuerte y Mara apretó de vuelta. Lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El amanecer llegó gris y frío. Mara despertó en el sofá donde se había quedado dormida, aún vestida, el cuello rígido. El sedán negro ya no estaba, pero eso solo la inquietó más. Vincenzo estaba despierto, de pie en la ventana con una taza de café. Había movido los muebles durante la noche. El sofá bloqueaba la línea directa hacia la puerta. El aparador estaba reubicado para dar cobertura. No dormiste, dijo Mara. No pude. Cuando se giró ella vio el cambio. El huésped cuidadoso había desaparecido. Este era otro hombre. Tenso,
peligroso, listo. Necesito que me escuches bien. Cuando te diga corre, tomas a Eli y vas al sótano. Lo cierras desde dentro. No sales hasta que yo diga que es seguro. Vincenzo. Hay un arma. Sacó una pistola de la cintura. ¿Cuándo la había conseguido? Le mostró el seguro. ¿Sabes usar una? Derek me enseñó hace años. Bien. Apuntas, presionas, no dudas. La puso en sus manos. Por si acaso. El peso le dio miedo. ¿Por si qué? Por si yo no puedo protegerlos. Pasos en las escaleras los hicieron voltear. Eli apareció en pijama, frotándose los ojos. Mamá, ¿por qué está todo movido? Solo moviendo cosas, cariño. ¿Quieres quedarte hoy en casa? Podemos hacer los pancakes. ¿De verdad? Su cara se iluminó. Luego vio la expresión de Vincenzo. ¿Señor V está bien? Bien. Solo cansado. Vete a vestir algo calientito. Cuando Eli subió, Vincenzo fue a otra ventana. Ya llegaron. Mara se acercó y lo vio. 3 vehículos avanzando lento. SV versus negras en formación. Lleva a Eli ahora, dijo él, con absoluta calma. Al sótano. Ya. ¿Y tú? Yo me encargo. Revisó algo en su cadera, otra arma que ella no había visto. Mara, vete. Corrió escaleras arriba, tomó a Eli. Vamos a jugar un juego. ¿Cuál? Escondidas. En el sótano. Y te vas a esconder tan bien que solo mamá podrá encontrarte. Los motores se apagaron. Puertas abriéndose. Mara bajó al sótano, colocó a Eli detrás del estante. No hagas ruido. No importa lo que escuches. Tengo miedo. Yo también. Lo besó. Pero el señor V nos va a mantener seguros. Cerró la puerta con cerrojo justo cuando el primer disparo destrozó la mañana. Vincenzo había visto el asalto venir. 6 hombres rodeando la propiedad. Profesionales, pero no soldados. La gente de Rossi. Peligrosos pero predecibles. Ya había llamado a Tony 1 hora antes. La ayuda venía. Solo tenía que resistir. El primero entró por la puerta. Vincenzo lo dejó avanzar completamente y lo derribó con 2 disparos. Entonces estalló el caos. Balas atravesaron ventanas, el vidrio explotó hacia adentro. Vincenzo se movió como un fantasma, usando los muebles de cobertura, disparando con precisión. Uno cayó en la sala. Otro retrocedió desde la ventana de la cocina. Intentaban flanquearlo. Tomó la escopeta que había escondido detrás del sofá, sacada del mueble cerrado de Mara, y disparó a través de la pared donde sabía que alguien venía. Un grito confirmó el impacto. Pero eran demasiados. Iban a entrar. Entonces lo oyó. Motores rugiendo. Vehículos llegando rápido. Los hombres de Tony. 3 camionetas se deslizaron en el camino y sus soldados salieron. El combate cambió de inmediato. Hombres que habían luchado a su lado por años. La batalla se volvió quirúrgica. Los de Rossi, atrapados entre Vincenzo y Tony, trataron de huir. Solo 2 llegaron a sus autos. No salieron de la propiedad. El fuego cesó. Los oídos de Vincenzo zumbaban en el silencio. Limpio. La voz de Tony llegó desde afuera. Vincenzo fue a la puerta. Tony estaba en el patio, con un rifle en mano y una expresión dura. Te ves fatal, dijo. Llegaste tarde. Estás vivo. Eso es ganancia. Entonces Vincenzo lo vio. Otro vehículo acercándose. Una camioneta conocida. Frenó bruscamente. Derek salió, pálido. ¿Qué diablos? Escuché disparos. ¿Dónde está Eli? ¿Dónde está mi hijo?
Los hombres de Tony lo rodearon. Interesante momento para llegar, dijo Vincenzo bajando las escaleras. Vienes a ver a tu hijo justo después de un ataque. Yo no sé de qué hablas. Derek miró los cuerpos, la casa llena de balas, los hombres armados. Solo vine a asegurarme. Hiciste una llamada ayer, interrumpió Tony, mostrando su teléfono. A este número. La línea de Rosie. La hemos estado monitoreando. Derek palideció. No lo sabía. Pensé que... Pensaste vender información sobre mí, terminó Vincenzo. Sobre este lugar. Sobre la mujer que me protege. Se acercó y Derek retrocedió. ¿Tu ex esposa? La madre de tu hijo. Solo quería ventaja para la custodia. No sabía que iban a... Derek temblaba. Por favor, no sabía que iban a matar a nadie. Vincenzo lo tomó del cuello, levantándolo casi del piso. La furia de 6 días finalmente emergió. Trajiste hombres armados a la casa donde duerme tu hijo, dijo con voz mortalmente tranquila. ¿Dónde crees que está ahora? Escondido en un sótano, aterrorizado porque su padre nos vendió por ventaja. Vincenzo, advirtió Tony. El niño puede oír. Vincenzo soltó a Derek y lo empujó hacia los hombres. Métanlo en la camioneta. Me encargaré de él después. Mientras se lo llevaban, Vincenzo volvió a la casa. La puerta se abrió y Mara salió, pálida, temblando, el arma aún en la mano. Sus miradas se encontraron entre el desastre, y él vio lo que su mundo le había hecho al de ella. El granero olía a heno y madera vieja. Derek estaba sentado en una silla de metal, las manos atadas, sangre secándole bajo la nariz donde uno de los hombres se había impacientado. Vincenzo estaba en las sombras, mirando. Por favor, dijo Derek por 10ª vez. No sabía que vendrían armados. Te lo juro. Pensé que... Pensaste hacer un dinero rápido. Vincenzo dio un paso a la luz. O quizás solo causar problemas a tu exesposa. ¿Cuál fue? La verdad estaba escrita en su cara. Había querido ambas cosas. Tengo un hijo en esta casa, dijo Vincenzo en voz baja. Cada palabra era medida, controlada. Un niño pequeño que pasó la mañana escondido en un sótano, escuchando disparos, pensando que iba a morir. Por tu culpa. También es mi hijo. La bofetada llegó tan rápido que Derek no la vio venir. Su cabeza se giró de golpe y la sangre fresca salpicó el suelo de tierra. No, la voz de Vincenzo era hielo, no te atrevas a reclamarlo ahora. Un padre protege a su hijo. Tú usaste al tuyo como palanca. Solo quería la custodia. Tú querías ganar. No importaba a qué costo. Vincenzo se agachó frente a él, obligándolo a mirarlo a los ojos. ¿Sabes lo que hago a quienes me traicionan? Derek lloraba ahora, feo y desesperado. Por favor, me iré. Firmaré la custodia. Mara puede tener todos los derechos. Desapareceré. Solo no me mates. Vincenzo terminó. Se puso de pie sacando un cuchillo. Derek gimió, pero Vincenzo solo cortó las ataduras. No voy a matarte, Derek. ¿Sabes por qué? Derek negó con la cabeza, frotándose las muñecas. Porque Eli te ama. A pesar de todo, a pesar de que eres un cobarde y un tonto, ese niño todavía pregunta por su padre. La expresión de Vincenzo se endureció. Y porque Mara, por razones que nunca entenderé, todavía te protege incluso después de hoy. Entonces puedo irme. Puedes huir. Vincenzo se inclinó cerca y continuarás huyendo. Vas a firmar la custodia completa a Mara. Dejarás de luchar por manutención y desaparecerás de sus vidas, salvo visitas supervisadas 2 veces al año, Navidad y cumpleaños. Eso es todo. Pero si violas ese acuerdo, si siquiera piensas en causar problemas a Mara de nuevo, te encontraré. Su sonrisa era terrible,
y no seré tan misericordioso 2 veces. ¿Entiendes? Dererick asintió frenéticamente. Dilo. Entiendo. Firmaré. Lo que quieras. Fuera de mi vista. Dererick tropezó hacia la puerta del granero y se detuvo. ¿Los hombres que vinieron hoy, están todos muertos? Sí. Vincenzo se giró. Dile a alguien lo que pasó aquí y te unirás a ellos. Derek corrió. Vincenzo escuchó cómo su camioneta se alejaba del camino, las llantas escupiendo grava. Luego quedó solo en el granero, dejándose sentirlo, el cansancio, la ira, el conocimiento de que había llevado esta violencia a la puerta de Mara tal como había temido. Se abrió la puerta del granero. Entró Tony, con otros 2 hombres detrás. Derek se fue, dijo Tony. No será un problema más. Bien. Hemos limpiado afuera. Los cuerpos están en las camionetas. Los haremos desaparecer. Tony hizo una pausa. ¿Y Rossi? Vincenzo se giró y la mirada en su rostro hizo que incluso Tony, que lo había visto todo, retrocediera un paso. Reúne a todos los que siguen leales, dijo Vincenzo. Cada soldado, cada capitán que recuerde lo que construimos. Llámalos esta noche y luego terminamos esto. Voy a volver a la ciudad mañana por la noche. Su voz era acero. Rossi quería que muriera. En cambio, me trajo de vuelta, y le mostraré exactamente lo que eso significa. Uno de los otros hombres, un soldado más joven llamado Marco, habló. Jefe, la familia ha estado dividida días. Algunas tripulaciones están con Rossi. Será sangriento. Cuento con eso. Vincenzo miró a cada hombre a los ojos. Rossi me enterró porque pensó que me había vuelto blando. Creyó que había perdido mi filo. Mañana aprenderá lo equivocado que estaba. Tony asintió lentamente. ¿Qué necesitas de nosotros? Aseguren las salidas. Quiero a Rossi atrapado. Nada de aeropuertos, autopistas ni casas seguras. No sale de la ciudad. La mandíbula de Vincenzo se tensó. Y cuando lo encuentre, me encargo personalmente. Entendido. ¿Y la mujer? La pregunta quedó en el aire. Todos sabían lo que significaba. Mara había visto demasiado. Sabía demasiado. En su mundo, eso usualmente significaba la muerte. Está protegida, dijo Vincenzo, su voz baja y peligrosa. Quien la toque a ella o a su hijo responde ante mí. Que quede claro para todos. La gente de Rossi, la nuestra, todos. Tony levantó una ceja. Claro, ¿verdad, Cristal? Fuera del granero, Mara estaba congelada. Había ido a buscar a Vincenzo. Escuchó voces y se detuvo justo afuera. Escuchó todo. La charla casual sobre hacer desaparecer cuerpos. La planificación fría de la venganza. La forma en que sus hombres lo miraban. No con amistad, sino con miedo y obediencia absoluta. Este era el verdadero Vincenzo Romano. No el hombre que arreglaba su fregadero o jugaba con su hijo. Este era el jefe del crimen, el asesino, el hombre que comandaba la muerte con una palabra. Lo sabía intelectualmente, pero escucharlo y verlo transformarse le heló la sangre. Estás protegida, había dicho, como si fuera propiedad, como si poseyera su seguridad. Mara retrocedió en silencio antes de que descubrieran que estaba escuchando. Caminó de regreso a la casa con las piernas temblorosas, la mente corriendo. Dentro, Ellie estaba en la mesa de la cocina con una taza de chocolate caliente que uno de los hombres de Tony le había hecho. Se veía pequeño y asustado, su dinosaurio apretado. Mamá. Su voz era diminuta. ¿Qué pasó? ¿Por qué vinieron hombres malos? Mara lo abrazó, oliendo su champú. Ya terminó, cariño. ¿Estás seguro? ¿Se va el señor V? Cerró los ojos. Sí, se va por los hombres malos.
Algo así. A través de la ventana, vio a Vincenzo salir del granero. Sus hombros firmes, todo su porte diferente. Se movía como un depredador. Mortal y seguro. Tony dijo algo que lo hizo reír. Un sonido frío y áspero que ella nunca había oído. Este era su mundo. Violencia, poder y miedo. Y durante 6 días lo había dejado entrar en su hogar. Vincenzo levantó la vista y la vio mirándolo desde la ventana. Sus ojos se encontraron a la distancia. Ella vio algo parpadear en su expresión. Tal vez arrepentimiento, o reconocimiento de que finalmente había visto la verdad. Mara se volvió primero, abrazando a su hijo más fuerte, preguntándose cómo explicaría a él y que a veces las personas que te salvan son las mismas de las que necesitas ser salvado. El día 8 amaneció tranquilo, casi demasiado tranquilo. Los agujeros de bala en las paredes habían sido parchados durante la noche por el equipo de Tony. La sangre limpiada del porche. Las ventanas rotas reemplazadas con madera hasta instalar vidrio adecuado. Para cualquiera que pasara, no había pasado nada. Pero todo había cambiado. Mara estaba sentada en la mesa de la cocina con café frío cuando el teléfono de Vincenzo vibró. Observó su rostro al leer el mensaje. Algo cambió en su expresión. Satisfacción o alivio, tal vez. Ya está hecho, dijo simplemente. No necesitaba preguntar qué. La noticia eventualmente la reportaría. Un incendio en un almacén en Boston. Varios cuerpos encontrados, incluyendo Marcus Rossi. Violencia de pandillas. La policía diría un conflicto de poder que salió mal. Acertarían en la última parte. Entonces vas a volver, dijo Mara esta noche. Vincenzo guardó el teléfono. Tony ya está haciendo arreglos. Los capitanes se alinean. Para mañana, la organización será mía de nuevo. ¿Y luego qué? ¿Vuelves a los negocios como siempre? No. Se sentó frente a ella. El golpe de Rossi me mostró algo. Intentaba ir a lo legítimo, pero lo hacía mal. Intentaba mantener un pie en ambos mundos. Eso no funciona. Entonces te quedas en el mundo criminal. Terminaré lo que empecé. Limpiando operaciones que no se pueden limpiar. Cerrando lo que debe cerrarse, y luego me retiro para siempre. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Tomará tiempo, tal vez 1 año. Pero hablaba en serio sobre querer salir. Mara quería creerlo, pero había visto su rostro en ese granero, escuchado cómo sus hombres le hablaban. Algunas personas no pueden alejarse del poder, por mucho que digan querer hacerlo. Cuando le dices a Eli, preguntó. Ahora, si está bien. Lo encontró en la sala construyendo algo con sus legos. Miró al levantar la vista cuando Vincenzo entró, su cara se iluminó, haciendo que el corazón de Mara doliera. Señor V, ¿quieres ayudar? Estoy construyendo una fortaleza. Vincenzo se arrodilló junto a él, examinando la estructura. Eso es una base sólida, pero necesitas una salida trasera. Siempre tener una ruta de escape, por si vienen los malos. Exactamente así. Vincenzo lo ayudó a añadir otra sección. Escucha, niño. Necesito decirte algo. Me voy hoy. Las manos de Eli se detuvieron. ¿Por qué? Debo volver a mi trabajo, a mi hogar. Pero la voz de Eli se hizo pequeña. Pensé que te gustaba aquí. Más de lo que crees, dijo Vincenzo, poniendo una mano en el hombro del niño. Pero tu mamá salvó mi vida. Me dio un lugar seguro cuando más lo necesitaba. Ahora es tiempo de que vaya a cumplir con mis responsabilidades. ¿Entiendes? Eli asintió, pero las lágrimas le llenaron los ojos. ¿Volverás? Vincenzo miró a Mara y luego a Eli. No sé. Tal vez, pero aunque no vuelva, quiero que recuerdes algo. Señaló la fortaleza de Legos. Están construyendo algo aquí con tu mamá.
Algo fuerte y bueno. Protéjanlo. Está bien. Protéjala. Lo haré, susurró Eli. Buen chico. Vincenzo lo abrazó brevemente y luego se levantó rápido, como si quedarse hiciera imposible irse. 3 SV versus negras llegaron al mediodía. Tony y su equipo, listos para escoltar a Vincenzo de regreso a la ciudad, a su imperio. Mara estaba en el porche, observando. Vincenzo se movía entre sus hombres con autoridad natural. Esa otra versión de sí mismo había emergido por completo, el jefe del crimen, el hombre que imponía miedo. Se acercó a ella por última vez, deteniéndose al pie de los escalones del porche. «Hay dinero en tu cuenta», dijo en voz baja. «Suficiente para cubrir tu hipoteca. Pagada desde esta mañana». Los ojos de Mara se abrieron. «Vincenzo, no puedo». «Puedes. Lo harás». Sacó una tarjeta y se la puso en la mano. «Este número, es seguro. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámalo. Día o noche. No quiero tu dinero. No se trata de lo que quieras. Se trata de lo que te deben». Su voz se suavizó. «Me sacaste de la tierra. Nunca creas que lo he olvidado». Las lágrimas le ardían detrás de los ojos. «No puedes pagar mis problemas y desaparecer». «No voy a desaparecer. Me voy antes de traer más peligro a tu puerta». Alcanzó su mano y le acarició la mejilla suavemente. «Me diste algo que pensé perdido. Esperanza. La posibilidad de otra vida». Su pulgar secó una lágrima que había escapado. «No voy a pagar eso destruyendo la tuya». «Cuida de él», dijo, señalando la casa donde Eli miraba por la ventana. «Es un buen chico gracias a ti». Luego se apartó, rompiendo el contacto, y caminó hacia la SUV que lo esperaba. Mara permaneció en el porche mientras el motor arrancaba. Vincenzo hizo una pausa en la puerta del vehículo principal, mirándola una última vez. Sus ojos se encontraron a la distancia. Tanto sin decir. Tanto imposible. Subió. La puerta se cerró. Y entonces la caravana se alejó por su camino, 3 SV versus negras desapareciendo por la ruta 47, dejando solo polvo y silencio. Mara se quedó allí mucho tiempo después de que se hubieran ido. La tarjeta pesada en su mano, el corazón aún más pesado en su pecho. Su vida tranquila, su existencia cuidadosa. Nunca volvería a ser la misma. Siempre se preguntaría dónde estaba, si estaba seguro, si realmente había encontrado la manera de salir. «Mamá». Se giró y encontró a Eli a su lado, con su dinosaurio bajo un brazo y un papel en la otra mano. «Dibujé esto para cuando el señor V vuelva». Mara miró el dibujo, figuras de palitos, ella y Eli tomados de la mano frente a su casa. Y junto a ellos, más alta y protectora, otra figura, sobre su cabeza, Eli había escrito con letras cuidadosas, «Señor V, el héroe». Acercó a su hijo, mirando el dibujo. Un héroe. Eso era lo que Eli veía. No la violencia, ni la oscuridad, ni los cuerpos en el jardín ni el imperio criminal. Solo un hombre que los había ayudado, protegido, cuidado. «Tal vez no vuelva, cariño», dijo Mara con suavidad. «Lo sé», respondió Eli, levantando la mirada con ojos sabios y tristes, «pero nos recordará, ¿verdad?». Mara pensó en la tumba vacía en el bosque, en el hombre que había arañado su camino fuera de la muerte, en la semana que habían pasado entre dos mundos, atrapados entre violencia y paz. «Sí», susurró. «Nos recordará». Llevó el dibujo al interior y lo pegó en el refrigerador junto a las demás obras de Eli, el héroe, el Salvador. Y cada vez que lo mirara, recordaría la verdad debajo de la ficción, que a veces las personas que te salvan también son aquellas a las que nunca podrás conocer completamente. Que el heroísmo tiene muchas caras, y algunas están manchadas de sangre. Afuera, el viento de noviembre se levantó, haciendo crujir el nuevo contrachapado de las ventanas.
Adentro, la casa estaba cálida, segura, cambiada para siempre.